Y ahí al final yo trabajo con hijos también, al final la postal de alquiler, ¿sabes? Que no, contigo no creo si no se presenta en todo el área y lugar. Paso a la intervención de Felipe Barragán. Nace en Bogotá, aunque actualmente vive en Madrid, ¿no? Antes ha trabajado en diferentes proyectos y producciones gráficas, plásticas, editoriales y teatrales, tanto en Argentina como en Colombia, Islandia y España. Es maestro en artes plásticas por la Universidad de los Andes, en Bogotá, y el doctorado lo desarrolló en la Universidad Complutense de Madrid, en una línea de trabajo, ¿no?, que gira en torno al dibujo y al grabado, docencia, investigación y creatividad. Bueno, para comenzar, voy a pasar esto. Hay muy poca luz, pero la idea es que observen un poco lo que hay dentro. Inyectan lo que imprimen en mi interés visual y en mi personalidad es, primero, una capacidad de observación de la naturaleza, en donde hay una contemplación que inicialmente se motiva por lo que pasa en la ciudad, es decir, el niño que está sentado frente a un televisor y prácticamente sin ejercer ningún tipo de actividad recibe la información que entra a través de la vista, ¿no? Que es una visión que está filtrada por mirada de unos profesionales, de unos productores que están queriendo emitir un determinado tipo de mensaje, pero que en todo caso desde la inocencia se percibe pues con otro filtro. Y esta misma intención, esta misma posibilidad de mirar sentado sin manipular y sin necesidad de ejecutar algún tipo de acción, pues es la que me lleva a esta zona del campo y de pronto aprender a observar la naturaleza, aprender un poco de los animales, a conocer el paisaje y a pensar posteriormente en un paisaje desde el que es parte del paisaje. Entonces un poco estas imágenes que son obviamente pues, imágenes de mi infancia y que comparto porque quiero también motivar en la mirada de ustedes esa facilidad con la que generamos recuerdos que no son nuestros, ¿no? Y que finalmente desde la imagen, desde el consumo de imágenes, el consumo de la fotografía, el consumo del video, el consumo del cine, de la imagen en movimiento, generamos unos recuerdos. También la manera en la que disponemos nuestras propias imágenes. Espero que en este momento estén acordándose de algún álbum familiar, de alguna imagen de archivo y probablemente construyendo alguna historia a partir de estas imágenes que no les pertenecen y que pues, inicialmente no estaban familiarizados con ellas. Entonces, en el momento en el que pones una imagen al lado de otra, ya se construye un diálogo, se construye una historia. Que finalmente la construimos con el bagaje y la experiencia vital de cada uno. Bueno, esta captura de imágenes que quedan grabadas pues constituyen un interés por la imagen y el disfrute que tengo por el paisaje y por ser parte del paisaje también me motiva a, en un primer momento, no capturar
lo que está sucediendo, sino guardarlo todo en la memoria. Digamos que mis primeros dibujos o mis primeras interpretaciones plásticas son dibujos de memoria. Nunca han sido copias del natural, yo no he hecho dibujos del natural, y esto, pues en ese momento de la adolescencia, que empiezas como a sacar todo lo que llevas por dentro y que te genera o conflictos o que lees en tu propia intimidad como algo que solo tú sabes, porque nadie conoce ni de dónde vienes, ni qué más has estado viendo y qué más has estado construyendo ese yo, pues empieza a salir un poco a flote, hasta que todo eso produce un estudiante promedio de Bellas Artes que encuentra con las herramientas de la academia una manera y una razón de ser de todo esto que le ha estado sucediendo, ¿no? Coincide la época de la facultad con un periodo de violencia muy importante en el país, en donde tienes que caminar un poco más liviano, así que la aproximación a esta zona rural se obliga una vez más a convertirse en algo como absolutamente vivencial. Entonces, a pesar de que la facultad ya me ha dado unas herramientas, me ha dado unos equipos para poder ir a hacer de repente un documental fotográfico, hacer algún tipo de captura más profesional o con una producción más objetiva de aquello que me interesó entonces, pues seguía sucediendo de una manera casi mística, ¿no? Porque aunque era una época en la que la producción de imágenes y la captura de información era absolutamente analógica, ni siquiera esa posibilidad física de tener una imagen era posible en ese entonces. Entonces vamos a un periodo, a un proceso de recuperación de herramientas. Empiezo a hacer unos retratos hablados de herramientas que ya no existen, en entrevistas con viejos de la región, con ancianos, que me describen, pues eso, es un retrato hablado de herramientas que o que ya no existen o que se han modificado muchísimo y que las actuales pues son de otra manera. Y también motivado pues por esos recuerdos infantiles de ni siquiera saber el nombre de ciertas formas, de ciertas texturas, de ciertos elementos y querer reproducirlos. Me doy cuenta de la facilidad o de la ambigüedad que implica el titular como abstracto o como figurativo algo. Entiendo que es algo que está viciado por el conocimiento. Entonces, en este momento ustedes están viendo imágenes que les resultarán muy abstractas, o si tienen algún tipo de experiencia vital con ciertos elementos, serán imágenes absolutamente figurativas. Paralelamente, en los años juveniles, en Bogotá, en la ciudad, sucedían otro tipo de encuentros con elementos que me llamaban la atención y que luego, haciendo diferentes ejercicios de memoria y recuperando a través de charlas familiares, encuentro que, por ejemplo, me gustaba abrir un armario en la casa de mi abuela en donde había medicamentos. Y digamos que me enteré que había tenido
un tío que nunca conocí, que murió de leucemia a muy temprana edad, y que mi abuela nunca había tirado estos medicamentos. Yo tenía una fascinación por las formas que tenían, eran, de pronto reconocen algunas de las imágenes que van a ver ahora. Cuando mi abuela muere, yo decido tomar estos elementos que hay en este armario y hacer una especie de, no sé si requiem, pero es convertir eso que debería estar en la basura hacía mucho tiempo, que se debería haber reciclado de alguna manera, sobre todo con elementos que llevaban más de 30 años y que son potencialmente muy peligrosos, ¿no? Había morfina que llevaba 30 años caducada y que un niño estaba viendo con toda la tranquilidad del mundo. En fin. Rescato estos elementos y empiezo a ubicarlos, a ver de qué manera se pueden incorporar. Siento que no los tengo que dibujar, siento que son unos elementos suficientemente fuertes por sí solos y que de repente se les puede permitir hablar a ellos mismos. Entonces es algo tan sencillo como ponerlos en un espacio neutral con algún tipo de aditamento para que estén más congelados, más quietos, que dejen de ser útiles. Y digamos que empieza con el tiempo a convertirse en una especie de hilo conductor esa fascinación por los objetos que ya no están. A pesar de que no es dibujo, a pesar de que no es el mismo tipo de trabajo, está conectado con el proyecto anterior en donde con preguntas hago retratos hablados y me empieza, digamos, a interesar esta cuestión de no reinterpretar o de no producir unas imágenes con algo que tengo enfrente, a pesar de tener una fascinación por ese tipo de dibujo. Y más bien a darme cuenta de qué más material se puede generar a partir de determinado tipo de acciones, como el olvido, por ejemplo, que hace que un armario permanezca cerrado durante 30 años y que es tan fuerte el olvido que no se advierte que un niño está abriendo esa puerta al pasado regularmente y que la vuelve a cerrar sin ningún tipo de modificación. Como ejercicio empiezo a interesarme, empiezo a tratar de buscar este mismo tipo de sensación en mi propio trabajo. Entonces cuando estoy montando alguna exposición, alguna entrega de la facultad o alguna acción, a mirar qué pasa alrededor de esa construcción estética y formal de una exposición típica, digamos, con elementos tan simples como colgar un cuadro en una pared. Y a jugar, como todos los que hemos tenido contacto con las máquinas, pues con lo que formalmente implica el ser fotógrafo, por ejemplo, en este caso anterior, tratar de hacer una composición, tratar de hablar de un desenfoque, este tipo de juegos visuales. Y bueno, tal vez por estar en un momento coyuntural de la evolución de los nuevos medios y de las herramientas, tengo también acceso a máquinas que dan una posibilidad visual muy importante, como es el fax, como es el escáner. He dañado muchos en casa y mis hermanos y mis padres lo saben. Y veo también posibilidades fotográficas que de pronto por la dificultad de lo analógico, de lo poco inmediato que era esa herramienta que tenías que usar y conocer muy bien para que una foto saliera como realmente querías. Encontré en el escáner un amigo más fiel, ¿no? Más inmediato, más automático, en donde podías poner el elemento que quisieras y generar algún tipo de
de discurso. Inicialmente son cosas que no tienen ningún tipo de intención más que o probar la resolución del escáner, o tratar de tener algún tipo de archivo para aprender a jugar con resoluciones, con formatos, con diferentes tipos de lenguajes que eran en ese momento algo absolutamente nuevo. La facilidad con la que ahora hablamos del JPG, del GIF, del TIFF, pues esas eran cosas absolutamente nuevas en ese momento. Y le doy permiso, digamos, al escáner de entrar como una herramienta más de mi trabajo, y le doy la posibilidad de hablar de cosas que ya no están. Empiezo a tomar elementos que no me pertenecen, que están tomados de la calle y que cuentan una historia que yo no voy a conocer, pero que están absolutamente marcados por ellas. Voy a hacer ahora un paréntesis, no sé si vieron en la caja que les pasé. Estaba este personaje. Es un personaje que me ha acompañado desde hace muchos años. Cuando ese niño de rizos estaba en el campo, alguna vez ayudando a su madre a lavar la ropa, cuando fue a recogerla, vio que en un bolsillo de un pantalón había una rana que con el calor del sol se había desecado. Yo era consciente de dos cosas ya en ese momento. La primera es que Dios no existe y que era una invención de mi abuela. Y la segunda era la putrefacción, ¿no? Era consciente de lo orgánico, era consciente de la muerte, del olor que tiene la muerte, de miles de bichos que te acompañan siempre que estás en el campo. Y me parecía que este animal no iba nunca a tener ese tipo de muerte, que era una muerte sublime, que era una muerte que me iba a acompañar a mí. Y lo he conservado en todos los viajes que he hecho, y aquí ha hecho parte de un proyecto que es del que hablabas, que es el que ha tenido la mención de VIP en las artes. Cierro paréntesis. Terminando la facultad, todo lo que implicaba el dibujo y la pintura, pues ya había terminado de matar a muchos, de desmitificar a muchos grandes que me acompañaron en la adolescencia, y también me empezaban a interesar otras cosas. Tuvimos un ejercicio muy interesante que se llamaba taller del hipertexto. Como empezaba Internet, como empezaba este tipo de lenguaje con lo digital, que era muy precario, nos preguntábamos en este proyecto, en esta clase, si era necesaria una nueva teoría literaria, si era necesario aprender a escribir para un entorno como es Internet, o si nos íbamos a limitar eternamente a escribir en el papel, a escribir libros, y luego a hacer el escaneo de un libro plano, ¿no? Y evidentemente pues ya todos sabemos lo que ha pasado en estos años, que ha salido el Flash, que han salido un montón de lenguajes visuales absolutamente interactivos, en donde incluso el texto, sin necesidad de una teoría, es decir, no se terminó de escribir una teoría y ya prácticamente solo el título del tweet antepuesto a una frase legitima que un texto sea de determinada manera, ¿no? Que sea corto, que sea lo que sea. Esto hace parte de un proyecto multimedia en donde nos cuestionábamos esto. Era una cosa muy experimental, en donde estábamos reconociendo que todo lo que habíamos conocido como vanguardia desde el punto de vista del usuario de la tecnología, pues estaba desapareciendo. Estábamos viviendo en una misma generación lo que contaban los abuelos como en 20 o 30 años de cómo pasó la televisión de ser un mueble sustituto de la chimenea donde pones esculturas, ceniceros y demás encima, a hacer un simple cuadro en movimiento colgado en la pared. Pues eso mismo nos estaba pasando a nosotros. Aquí hay un montón de imágenes que ya no se
ya no se ven, pero creo que la mayoría conocemos como nuestras. Otra cosa interesante que creo que en este momento es casi que un lugar común, es que todas las imágenes de este proyecto las robábamos de internet, como una cuestión que legitimaba la misma fascinación por todo lo que te podía dar internet antes de Google, porque llegar a una imagen, encontrar una imagen era realmente un reto muy complicado y era un gran hallazgo. Cuando buscabas un cráneo de una gacela y llegabas a la página que tenía un cráneo de una gacela, era algo realmente difícil de encontrar en ese momento. Jugábamos con textos, tratábamos de encontrar un poco, recordando a Cortázar, cómo podría ser una manera contemporánea, una manera dinámica de escribir, y encontramos que teníamos que ser un poco más amigos de los compañeros de las otras facultades, porque desde arte seguimos hacer muy poco en literatura, pero bueno, los resultados de la multimedia han sido muy interesantes y ha sido un proyecto que creo que a todo el grupo le aportó bastante. Seguimos, voy a estar viajando todo el tiempo de lo digital a lo analógico, de lo artesanal, de lo más tangible al ordenador. Estas imágenes son de un momento mucho más cercano a este. Ya estoy en España y nuevamente, ya motivado por la nostalgia, recurro a esos paisajes infantiles y nuevamente están trabajados desde la memoria, sin un apoyo, digamos, de una máquina o de un archivo fotográfico. Le empiezo a dar permiso a ciertos elementos de aparecer, de dejar de ser abstractos y de dejar de ser también el icono de lo que representaron en su entorno natural, y a convertirse en un símbolo más mínimo. El entrar a la Complutense fue una experiencia muy bonita, porque lo histórico de los gabinetes de dibujos, de los archivos de imágenes que se viven como estudiante de la Facultad de Bellas Artes en la Complutense, pues no lo tenemos allí. Siempre he sentido que hay cierta irresponsabilidad a la hora de asumir la historia del arte, que nos da cierta frescura a los estudiantes al menos de mi facultad en Colombia, pero también el tener un gabinete donde grandísimos artistas han dejado su impronta en unos momentos muy íntimos, sin necesidad de ser las grandes obras, pues como estudiante de arte te aporta muchísimo. Este sigue siendo otro proyecto muy similar al anterior. Es un ejercicio de literatura y de audio. Que he querido poner, porque los textos de este trabajo se escribieron sobre unas páginas de libros de Rimbaud, de libros de Baudelaire, y jugando un poco con esa energía que te transmitía ese tipo de poesía, a de repente lanzarte al agua escribiendo algo también, o tan violento, o tan romántico, o tan bello, ¿no? El resultado literario, insisto, nunca fue tal, pero el ejercicio pues sigue aportando muchísimo. Siguen siendo las ideas de robar material de internet, o de tratar de hackear estos mensajes escondidos que estaban en los CDs, algún video, los bonus tracks que podías encontrar por ahí. Volviendo al dibujo, me intereso por
cosas que suceden en España que me parecen interesantes, como por ejemplo ir a una piscina que está absolutamente vacía, con el agua completamente quieta, y un montón de personas tomando el sol en las tumbonas, ¿no? Me parecían imágenes muy poéticas que me llevan desde la misma poesía, desde el surrealismo, buscar algún tipo de lenguaje y hacer este tipo de composiciones. Técnicamente son trabajos que implican un primer boceto y que luego desde el grabado se pueden replicar y manifestar en diferentes situaciones, repitiendo las mismas imágenes. Nuevamente, o todavía en Madrid, caminando las calles, montando en el metro, que es un paraje que no conocía y que me parece muy interesante, todo lo que se cuece con la experiencia de recorrerlo, de ver los andenes. En la época en la que yo llegué todavía se fumaba en las estaciones del metro, y había unos personajes casi propios de cada estación, y me parecían muy interesantes. La velocidad, la luz que se vive en los callejones del metro y la cantidad de gente pasando, un poco por practicidad me impedía sacar la cámara y hacer fotos de estas cosas que me llamaban la atención, y nuevamente dejo la cámara a un lado y me dedico a hacer algún boceto rápido o a trabajar desde la memoria en casa, enfocándome en los músicos del metro, todos estos personajes como anónimos que tienen una economía informal en los vagones, en los callejones o en las salidas del metro, los músicos de la calle. Y seguimos aquí conectados con esa intención de ver qué te están diciendo los objetos y cómo te pueden construir una historia a partir de cómo están modificados. En el momento en el que algo sale de una tienda y se vuelve tuyo, cuando empiezas a hacerle un nudo al asa del bolso para que te quede un poco más justo, o cuando ya se te ha caído un botón y pegas el tuyo propio, empieza a hacer pues una imagen que solo tú conoces, que cuenta una historia, y me enfoqué sobre todo en ese tipo de elementos, en cómo se anudan los altavoces para producir el sonido, cómo camuflas para que la policía no se dé cuenta de que lo que llevas ahí es tu medio de vida, y cómo ese medio de vida se convierte en una metáfora de lo que tu vida en algún momento se convierte. Es decir, la mayoría de estos músicos algún tipo de movimiento migratorio han desarrollado, y a manera de eco, su vida, su cotidianidad se convierte en un desplazamiento y en una vida dentro de un vagón. Como poesía me gustaba esto, me gustaba la idea, y quise hablar de estos personajes desde sus objetos, aislándolos, para que se volvieran un poco personajes de cualquier ciudad. Volviendo a la caja, había una especie de celofán de colores,
y es el residuo digital del que estamos queriendo hablar en este momento. Los archivos digitales, a pesar de que también digitalmente generan un tipo de residuo que queda acumulado en los discos duros y que se puede recuperar a medias y que se puede corromper de muchas maneras, también dejan unos detritus por la ciudad, físicos, que no se pudren, pero que se acumulan. Tengo la oportunidad de entrar a trabajar en una tienda de fotografía y me doy cuenta de esto. En el momento en que tengo que cambiar de las máquinas de los fotomatones y este tipo de elementos, pues encuentro que hay una técnica de impresión mecánica que se llama sublimación. El nombre me parece ya maravilloso, a pesar de que viene del simple hecho de que algo sólido se vuelva gaseoso sin pasar por el estado líquido. Y me quedo con el significado un poco más humano de lo que implica la sublimación. Me acuerdo de la rana que me ha acompañado en estos años y encuentro que en estos residuos queda una huella muy poco legible de una historia que está contada con la tranquilidad de una persona que no está formada en fotografía, que no está formada en imagen y que no tiene ningún tipo de intención de ganarse un premio de fotografía documental. Así que con la cámara que tiene hace una foto que cuenta eso, una historia, no está describiendo un objeto como tal. Se vuelve un proyecto muy grande, es obsesivo, y encuentro un equilibrio maravilloso con la amistad o con el equipo que había generado con el escáner, con las posibilidades plásticas desde lo pictórico, al ver que el escáner también te podía dar con estas transparencias la posibilidad de generar unas capas, la posibilidad de añadir algún tipo de pigmento, de polvo, de suciedad, y que podía trabajar paralelamente algo humano o antropológico con algo más plástico que siguiera manteniendo, digamos, el ego del artista como creador de arte. Esta experiencia de ver imágenes que no conocemos, pues, siempre va a ser maravillosa. El Voyager nace en cualquier momento, en el momento en el que se enciende una luz al fondo, pues te está llamando y es inevitable ver quién se está quitando la ropa o quién se acaba de poner unas lentejas para sentarse a comer. Todas las historias que hay aquí son importantes, todas las historias que vienen de estas imágenes me interesan, y me interesa sobre todo no poder terminarlas. Es una fascinación muy estética también la que hay. Y es un proyecto que me genera muchas dudas al mismo tiempo, ¿no? Ya ahora la facilidad con la que te robas una imagen pues no es tal, y en ocasiones siento que podría correr algún tipo de peligro enseñando imágenes de las que no tengo ningún derecho, ¿no? Luego me siento con todo el derecho de proponer una nueva mirada, una mirada muy calmada, sin ningún tipo de intención de explotación comercial, porque me parece que estas son como las huellas de nuestra ciudad, que hablan de nosotros.
este es el proyecto de sublimación. Imágenes residuales. Son imágenes rescatadas. Son imágenes rescatadas de la basura, sí. En la caja, si alguien me permite la cajita nuevamente, digamos que en el proceso de impresión, cuando tú imprimes con una impresora doméstica, no hay ningún tipo de residuo, no hay ningún tipo de huella que puedas rescatar. Sin embargo, estas máquinas que son de una producción industrial, sí tienen una impronta que bueno, a luz puedes, si lo quieres. Y digamos que es la era digital la que lo produce. Es un formato digital el que crea la imagen desde un celular, desde un móvil, pero la basura es analógica. Y también lo es el proceso de rescate que hago, porque en el escáner, digamos, todo esto que parece como si fuera agua y el color, todo, pues es logrado en el escáner, no hay ningún tipo de manipulación digital, porque me di como esa regla para empezar el proyecto de tratar de que Photoshop no fuera el protagonista, y a pesar de que hay muchas cosas que se le parecen, es simplemente que la imagen es así. Pues aquí tenemos lo que era técnica de sublimación y un destino final de esas imágenes. Bueno, la técnica de sublimación. Hace parte de una bobina muy larga, digamos que sería el cartucho de tinta. Por calor, la emisión de calor hace que solo la información necesaria de azul se imprima en la parte del papel, y luego la magenta y luego la amarilla. Así que luego la cantidad de material que están tirando los fotomatones o las ya extintas tiendas de foto, pues es bastante grande. Esto es como a modo de negativo, ¿no? Sí, no, digamos que el resultado de la imagen es un negativo, porque la parte positiva es la que se ha pegado al papel, pero no es un negativo como matriz, digamos. Es simplemente un... Tener imágenes, ¿no? Claro, sí, las imágenes son negativas aquí porque la parte positiva de cada canal es la que ha quedado en el papel. Es un resultado completamente físico. Físico. Sí. Y que llevas coleccionando, ¿no? Sí, un montón. Ya en este momento, digamos que lo que me interesa es parar un poco de la captura de tantas imágenes y hacer estoy con el ejercicio que les puse al inicio de ver un montón de imágenes juntas y tratar de construir una historia, un cuento a partir de qué imagen se dispone al lado de la otra. No sé qué más les pueda generar. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Perdón, me disculpo por la cantidad de imágenes, deben quedar absolutamente exhaustos. No sé, a mí sí que me interesa porque creo que tienes como, bueno, recordarnos el número de imágenes que nos has comentado. Claro, cada bobina es para 600 fotografías y son miles de imágenes las que están
y estoy en este momento como clasificando, no sé muy bien por dónde, es que es demasiado porque puedes hablar de tanto al ser todas fotos de la humanidad, que hablas de infancia, hablas de fiesta, hablas de reuniones sociales, hablas de mentiras, porque también hay mentiras dentro de las fotografías, te das cuenta que hay fotos que de pronto nadie quería que se revelaran. Pero claro, en la tienda están todas juntas en el mismo carrete, por decirlo de alguna manera. Es bien interesante lo que pasa ahí, como... Es un archivo de historias anónimas. Claro, claro, y es una historia que está viva, ¿no? En la medida en la que sigas yendo a la misma tienda a buscar la basura, pues puedes saber qué pasó con este o con aquel. Es divertido también. Si alguien más tiene alguna apreciación o comentario. Bueno, pues yo creo que estamos sí. Así que nada, solamente agradecer tu presencia. Gracias. Y nada, invitarte a que cuando termine su intervención, Diego, podamos compartir unos minutos de debate. Muchísimas gracias.